¿Qué onda, peliculeros? Se estrena el 7º episodio de la saga Star Wars y vamos a aprovechar para hablar sobre los datos y curiosidades de las 7 películas. Yo soy Edu y estamos entrando al cine en Wow, ¿qué pasa? La Guerra de las Galaxias. Originalmente se llamaba Star Wars, pero después de que se estrenó el episodio 5 y el episodio 6, se decidió cambiar el nombre a episodio 4, Una Nueva Esperanza. El guión tenía 200 páginas, pero le pidieron a George Lucas reducirlo, así que filmó el primer tercio con vistas en poder hacer los otros dos algún día. Lucas estuvo a punto de eliminar a Leia y convertir a Luke en mujer, pero finalmente no lo hizo, aunque lo que sí hizo fue cambiar el apellido de Starkiller a Skywalker a mitad de la producción. El personaje de Han Solo iba a ser negro, pero después se cambió a blanco y audicionaron Jack Nicholson, Al Pacino, Bill Murray, Sylvester Stallone y John Travolta, pero finalmente fue para Harrison Ford, quien ya había trabajado con George Lucas en American Graffiti. El personaje de la princesa Leia era originalmente para Melanie Griffith, pero finalmente se lo quedó Carrie Fisher, y el personaje de Luke Skywalker quedó en manos de Mark Hamill. George Lucas estaba seguro de que iba a ser un fracaso y se la mostró a varios amigos directores. Brian De Palma le dijo que era la peor película que había visto en su vida y el único que confió en su éxito fue Steven Spielberg. La Guerra de las Galaxias fue nominada a 10 premios Oscar, entre ellos a Mejor Película, siendo la única de la saga hasta ahora en ser nominada en esta categoría y la primera de ciencia ficción. Finalmente ganó 6 Oscars, tiene 94% en el sitio de crítica Rotten Tomatoes, ocupa el número 19 en el top 250 de IMDb y es la segunda película más vista en la historia de Estados Unidos, por debajo de Lo que el viento se llevó. Episodio 5, El Imperio contraataca. Esta película obtuvo la misma calificación de la crítica en Rotten Tomatoes que Star Wars, pero en IMDb la superó, siendo considerada la 12ª mejor película de la historia según sus usuarios. Para esta película George Lucas fungió únicamente como productor ejecutivo y creador, cediendo el puesto de director a Irving Kershner, quien en un principio no confiaba en una secuela de Star Wars, pero posteriormente Kershner dirigió Robocop 2. George Lucas no quería compartir derechos creativos con un estudio, por lo que usó sus ganancias del episodio 4 más un préstamo que obtuvo para financiar él mismo la película. La actuación de Frank Oz como Yoda impresionó tanto a Lucas que gastó miles de dólares en una campaña para que lo nominaran al Oscar a Mejor Actor Secundario. Sin embargo, la Academia no lo hizo, algo así como lo que sucedió con la campaña que hubo para nominar a Andy Serkis por Gollum o por Caesar. El hecho de que Han Solo quedara congelado en carbonita era porque Harrison Ford no firmó para una trilogía como lo hicieron en un principio Mark Hamill y Carrie Fisher, y el actor pidió que mataran a su personaje para darle un final, pero Lucas se negó. El Imperio contraataca tiene uno de los giros más sorprendentes en una película y una de las frases más memorables en la historia del cine, que es Episodio 6, El Retorno del Jedi. Se ofreció a David Lynch dirigir este episodio, pero él se negó rotundamente. Finalmente, el casi desconocido Richard Mankiewicz entró como director, teniendo discusiones con Lucas porque no le gustaba su manera de trabajar. Se iba a llamar originalmente La Venganza del Jedi, pero no era coherente porque un Jedi nunca busca venganza, y la palabra se guardó para el episodio 3, La Venganza de los Sith. La inclusión de los Ewoks fue muy criticada, pero la razón principal de incluirlos fue aumentar el merchandising y hacerla más familiar. Hay un error muy grande, que es que todos los personajes del Imperio llevan la misma insignia de rango sin importar su rango. Este error fue notado ya avanzado el rodaje y dijeron pues ya lo dejamos así, ya ni modo. Aunque es la película de la trilogía original con más bajo porcentaje en Rotten Tomatoes, también ocupa un sitio en el top 250 de IMDb, el 71. Episodio 1, La Amenaza Fantasma. La historia está situada 30 años antes de la trilogía original, pero fue estrenada 22 años después del episodio 4, regresando George Lucas en la silla del director durante toda esta trilogía. El único señor Sith no humano es Darth Maul, que iba a ser interpretado por Benicio del Toro, pero cuando sus líneas fueron recortadas a 3, el actor dijo, me voy de aquí. Para el papel de Qui-Gon Jinn fueron considerados Denzel Washington, Tom Hanks, Morgan Freeman y Kurt Russell, pero finalmente se lo quedó Liam Neeson. Hay un cameo muy interesante en la escena del Senado de Coruscant. Se ve una delegación de ETs en honor a su cuate Spielberg.
Se modificó digitalmente la voz de Natalie Portman como la reina Amidala para diferenciarla más de Padme, y la entonces desconocida Keira Knightley hizo de su doble. Se parecían tanto que ni la mamá de Keira la reconocía. En las escenas de las peleas, Ewan McGregor hacía los sonidos del sable de luz. Y no lo notaron hasta la postproducción, donde tuvieron que arreglarlo. En esta película se dio a conocer a Jar Jar Binks, el personaje más odiado por ser considerado el más idiota e inútil de la saga. Y esto, entre otras cosas, ayudó a que sea la única película reprobada por la crítica. Episodio 2. El ataque de los clones. Por la decepción de gran parte del público hacia el episodio 1, la recaudación mundial del episodio 2 se redujo casi a la mitad, siendo la única de la saga que no encabeza la taquilla de su año de estreno, superada por Las Dos Torres y Spider-Man. Para el papel de Anakin audicionaron Ryan Phillippe, Colin Hanks y Paul Walker, pero se lo quedó Hayden Christensen solo porque decían que se veía bonito junto a Natalie Portman. En esta película es la primera vez que Yoda usa un sable de luz, gracias a que fue hecho por CGI, y como animatronic en las anteriores no podía agarrar un sable, pobrecito. Episodio 3. La venganza de los Sith. Originalmente iba a durar casi 4 horas y la escena de apertura sola iba a durar casi 1 hora. Finalmente la duración total se redujo a 2 horas con 20 minutos. George Lucas pidió que el traje de Darth Vader fuera muy pesado para que se viera que a Hayden Christensen le costaba mucho trabajo llevarlo puesto. Es la única película de la saga que no recibe nominación al Oscar a mejores efectos visuales. Solo fue nominada a mejor maquillaje, que perdió ante Las Crónicas de Narnia. También es la única película de la saga hasta ahora en la que en la escena final no sale R2-D2 y las últimas palabras son dichas por C-3PO, el mismo que pronuncia las primeras palabras en Star Wars de 1977. Antes de hablar sobre los datos y curiosidades del despertar de la fuerza, no olviden dejarme en los comentarios cuál es su película favorita de Star Wars y darle like al video y también compartirlo con todos sus amigos. Episodio 7. El despertar de la fuerza. Aunque en la preproducción del Imperio Contraataca George Lucas dijo que nunca vendería su compañía Lucasfilms ni los derechos de Star Wars, $4,000 millones por parte de Disney lo hicieron cambiar de opinión. Desde el 2012, Leia es una princesa Disney. Hace 3 años Disney empezó a preparar esta película anunciando que sería una nueva trilogía, pero finalmente se extendió a un nuevo universo parecido al de Marvel, con el primer spin-off llamado Rogue One prevista para el 2016. Michael Fassbender y Hugo Weaving fueron considerados para el villano antes que Adam Driver se lo quedara. Brad Bird, director de Los Increíbles, rechazó dirigirla porque se había comprometido para dirigir Tomorrowland, y Matthew Vaughn de X-Men First Class lo rechazó por diferencias creativas. Finalmente, J.J. Abrams, creador de Lost, entró como director después de haber dirigido en 2009 Star Trek. La historia transcurre 30 años después del 6º episodio, más o menos los años que han pasado desde el estreno del Retorno del Jedi. Su presupuesto es de $200 millones, siendo la más cara de toda la saga. Carrie Fisher, Harrison Ford y Mark Hamill de la trilogía original regresaron para esta película, aunque Mark Hamill no aparece en el tráiler, aún no sabemos por qué. Muchas gracias por vernos, no olviden seguirme en mis redes sociales y seguimos entrando al cine en WOW ¿Qué pasa? Nos vemos pronto.